Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda? ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. No sé por qué siento un Capricornio y un Cáncer lo que es en tu vida. Vamos a recargarnos de buena energía, tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Muy bien, Géminis. Cariño, amor de mis amores, mi querido Géminis, corazón. ¿Por qué estás un poco triste, Géminis? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿O qué ha pasado en estos días? Porque la imagen que yo he visto es como que tú estás acostada o acostado lo que es en tu cama y es como que hay algo que te recuerda, hay algo que te transporta a esa situación y como que tú simplemente tus ojitos, cariño, se llenan de lágrimas. Es como que estuvieras en una semana en la cual se abre lo que es el baúl de los recuerdos, en la cual tus sentimientos están lo que es a flor de piel, cariño. Recuerda, mi querido Géminis, que el mundo, nuestra vida, a veces es como una montaña rusa. A veces las emociones están al máximo y luego baja, Géminis. Es como una onda de corriente alterna, corazón. Así, sube y baja. Pero mi querido Géminis, esto es parte de la vida, esto es parte de la evolución. Necesito que te recuperes. Necesito, corazón, que sigas viendo para adelante. No te quedes en ese bucle, cariño. Hay algo que te pone triste. Si tú continúas con esto, Géminis, al final estás vibrando mal. Y lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar más tristeza, Géminis. Sé que a lo mejor de repente tú hubieras querido que tu vida sea diferente. Tú hubieras querido de repente conocer historias, tener nuevas aventuras, salir de casa, vivir más. Pero quizás, Géminis, hubieras podido haber hecho todo esto, pero tomaste decisiones. Con esto no te quiero reprochar, no. Simplemente, corazón, lo hecho está hecho y lo que tú has vivido, cariño, nadie te lo va a quitar. Entonces trata de vivir lo que es tu presente, tu momento. Trata de disfrutar cada minuto, cada instante de tu vida, cariño. Porque te noto un poco triste. Es como que estuvieras decepcionado, decepcionada de la vida, de tu entorno, de los demás. No vas a ser ni la primera ni la última persona que le pasa esto. A todos en algún momento nos han decepcionado. A veces, cariño, todos cargamos nuestra cruz. Yo cargo mi cruz, tú cargas tu cruz, tu vecino carga su cruz. Todos cargamos
nuestros propios problemas. Pero siempre hay que dar una buena cara, Géminis. Imagínate que este mundo es un circo y que tú eres un payasito, una payasita, y siempre tienes que estar sonriendo. Es lo que nos toca, cariño. Entonces, necesito que te reactives, necesito que sonrías, necesito que desconectes, necesito que hagas algo importante en tu vida, que todavía tienes tiempo, cariño. Vamos a ver signos. Signos. Me sale un Aries, Capricornio, Leo, cierras con Tauro o con Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Siento un Leo muy fuerte también, muy fuerte. La letra T, la letra D, la letra C, la letra A y la letra I, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón de melón. Cariño, yo sinceramente, yo te prefiero víbora. Antes que estés triste, ¿vale? Entonces, suelta tu veneno conmigo. Desahógate, cascabel, desahógate. Escribe en los comentarios. Es como una terapia, cariño. Al fin y al cabo, nadie te conoce ahí, ¿vale? Entonces, tienes que desahogarte. Aunque no tengas a nadie a quien contar, escríbelo. Y a lo mejor de los miles de mensajes, cariño, eres la afortunada o el afortunado y te doy un consejo. Desahógate, mi cascabel, cariño. No te enrosques ahí, a la defensiva, corazón. Mi rey, mi reina. Tienes que relacionarte con el pueblo también, corazón, para que tenga nuevas experiencias, nuevas vivencias. Géminis. Me sale la carta del 6 de bastos. Si te das cuenta, cariño, siento como que tú a veces me dices, Richard, ¿tú crees que yo no lo intento? ¿Tú crees que a veces no quiero pasar página o hacer algo diferente de lo que es en mi vida? Pero a veces siento que todo ya está perdido. No todo está perdido, mi querido Géminis. Mientras tú estés de pies, corazón, mientras tú estés respirando, no está perdido. Porque aquí yo veo, Géminis, que te esfuerzas, pero es cierto que todo está lleno en llamas. Hay muchas llamas aquí, mi querido Géminis. Entonces, corazón, yo te envío toda la buena vibra, toda la buena energía, Géminis. Vas a salir adelante. Tienes que confiar en ti, tienes que tener fe en ti, Géminis. Verás que va a haber un cambio en tu vida, pero tú también tienes que creer. Porque si tú me dices, Richard, si tú dices, mi querido Géminis, siempre me dicen lo mismo y no pasa nada en mi vida. Paciencia, Géminis. Yo tenía lo que es mi libro de la ley de la atracción. Es que sinceramente no sé dónde está. Mi querido Géminis. Pero lo voy a comprar otra vez. A lo mejor lo regalé a mi hermana. Hay una frase en la ley de la atracción. Escucha. Dice, si los pensamientos se realizaran ya, el mundo sería un caos, Géminis. Vamos a suponer, Géminis, que tú tienes una discusión con una persona muy cercana a ti. Y en ese momento, cariño, te entran pensamientos negativos. Y si las cosas pasaran ya, pues esa persona, cariño, todo ese pensamiento negativo llegaría a lo que es a su vida. Y estoy seguro que luego te lamentarías, estarías triste, cariño. Por eso que el universo nos da tiempo para que todo llegue a nuestra vida en tiempo divino, mi querido Géminis. Trata de respirar, trata de tranquilizarte. Cuando de repente estás tenso, estás tensa, cuando estás nervioso, cuando estás nerviosa, para que todo, cariño, te llegue lo que es en abundancia, Géminis. Siento que hay algo que te pesa, cariño.
Suelta eso, cariño. Suelta, Géminis. Libérate. Libérate, corazón. Libérate y empieza a creer en ti. Libérate y confía en ti. Y tienes que decir, yo valgo mucho. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios está conmigo, el universo está conmigo. Y vas a ver que todo va a cambiar, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir el tarot de la New, Géminis. El tarot de la New, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta de la justicia, que representa lo que es al signo Libra, representa trámites legales y también representa karma, Géminis. No digo que tú estés pagando karma. No, no me lances veneno antes de tiempo, Géminis. No. Si tú de repente, mi querido Géminis, me dices, Richard, yo siempre estoy tratando de sacar adelante esta relación, tratando de sacar adelante esta familia. Yo trato siempre de hacer todo por los demás y simplemente ellos no me valoran. Recuerda, mi querido Géminis, que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve, Géminis. Que no te extrañe que para ese grupo de personas, mi querido Géminis, que te deja prácticamente en el tormento, en la tormenta, solo o sola, el karma esté llegando en su vida. Lo siento, pero así funciona, cariño. Esta situación, mi querido Géminis, se te escapa de las manos. Porque puede ser que hay una persona que tú amas mucho, que tú quieres mucho, que ha hecho algo, cariño, en tu contra. El karma llega. Aunque tú de repente digas, Richard, por favor, Dios, estuve equivocado, estuve equivocada, yo ya lo perdoné, yo no quiero que lo llegue este karma. El karma llega, Géminis, para todos, para todos. Aunque tú te hayas amistado ya con esa persona, el karma llega, Géminis. Hay una persona que te abandonó. Hay una persona que no estuvo contigo en ese momento que más necesitaba de ellos o de ellas. El karma llega, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis. La carta del 3 de bastos, cariño. La carta del diablo. Wow, Géminis. Hay una frase que dice, el mundo es como un boomerang. Todo lo que tú tiras se te devuelve, cariño. Escucha, Géminis, corazón. Siento que muchos de ustedes, posiblemente lo que has estado viviendo, ese infierno, ha sido por maldición, por malos deseos, cariño, por trabajo, por brujería, por lo que sea. A ti es muy difícil que te llegue. Pero sí a tu entorno, a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, cariño. Y siento, mi querido Géminis, que ellos simplemente el karma se les devuelve con la misma moneda. Porque hay dos cartas, cariño, que representan magia, que representa envidia, que representa maldad, que representa hechizos. El karma se le devuelve a ellos. Hay una persona que ha intentado hacerte daño. Y tus ojos lo van a ver que ellos ahora están pagando algo. Géminis. Es esto, cariño. Siento que se han metido con la persona equivocada. Siento que ellos no son conscientes de que tú estás siendo protegido y protegida. Es como que tú estás dentro de una burbuja, han intentado posiblemente tirarte lo que es una piedra y esa piedra, cariño, ha rebotado en la vida de ellos. Tus ojos lo van a ver, Géminis. Tus ojos lo van a ver, cariño. Lo siento por ellos. Lo siento por ellos, pero el karma llega a sus vidas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir tus arcángeles? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Dice, el ser amado, escucha.
El arcángel Samuel: yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Si tú quieres recuperar a una persona que amas tanto, te recomiendo que te encomiendes al arcángel Samuel. Haz oraciones para que esta persona vuelva renovada, Géminis. Para que sea otra persona diferente, Géminis. Haz oraciones. Si tú quieres que una persona cambie, puede ser tus hijos, cariño, haz oraciones. El arcángel Samuel te va a estar apoyando en esta semana. Haz oraciones, cariño. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la templanza es un sí. Sagitario o Acuario, la templanza, cariño. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quieren decir? Quiero una carta de las manifestaciones, a ver si te entregan lo que es su mensaje en la parte económica, Géminis. Esta carta dice: céntrate solo en la prosperidad. Escucha. El universo tiene de todo para ti. Tu trabajo no es descubrir cómo. El dinero llegará a tu vida. Tu trabajo es pedir, creer que ya lo has recibido y sentirte feliz ahora. Deja al universo los detalles sobre cómo lo traerá a tu vida. Cariño. Es como la historia, corazón, en la cual muchos de vosotros, el mundo entero, dice: Richard, quiero comprarme lo que es una casa, Richard. Pero luego te das cuenta que tus ingresos no son tan altos. Luego te das cuenta, cariño, que tienes problemas económicos. Si tú lo deseas de corazón, Géminis, no te preocupes cómo va a llegar esto. El universo se va a encargar. La magia va a suceder. Si tú quieres, cariño, que tu economía mejore, no te preocupes cómo va a llegar la abundancia. El universo se va a encargar, Géminis. Pero tienes que tener fe, cariño. Si tú tienes fe, mi querido Géminis, el dinero llega en abundancia en tu vida. Pero tienes que tener fe. Vamos a ver, cariño, las características. Vamos a ver las características. Mi querido Géminis, 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 cariño, Géminis, Géminis. Me sale la carta de la gran sacerdotisa. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que puede ser tu jefe o tu jefa, pero también con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. Esta persona se cuida lo que es su aspecto físico. Es una persona muy detallista, cariño, con su cuidado personal. La carta de la reina de copas, cariño. Muchos de vosotros últimamente están sintiendo una conexión muy especial con los padres, sea madre, sea padre. Siento como que te quieren entregar algún tipo de mensaje, cariño, para tu vida. Siento que te quieren proteger, Géminis. La carta del colgado. Muchos de ustedes, Géminis, están haciendo lo que es una oración, posiblemente para que uno de tus hijos pueda cambiar su vida o simplemente para que la suerte llegue lo que es a su vida. Esa persona puede ser delgado, delgada, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser también de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño. Pero tú necesitas que una persona reaccione. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Todo va a ir bien. Tienes que recuperar tu estado de ánimo. Tienes que creer en ti. Besito, Géminis. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.